Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el ejército de Israel lanzó la madrugada de este viernes múltiples ataques en contra de instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán. Ante el aumento de tensiones, el gobierno israelí suspendió de forma preventiva la atención consular en todas sus embajadas en el mundo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista internacional. Israel ataca a Irán. La declaración de guerra, ¿es esta una declaración de guerra? Ha habido también varias reacciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero ¿cómo entender esta nueva escalada de violencia? Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, gracias, buenas noches. A ver, en realidad Israel está en guerra con Irán desde hace largo tiempo, es una guerra de baja intensidad y que Irán la ha librado a través de lo que llama el eje de la resistencia. Es decir, Irán ha evitado confrontarse directamente a Israel, con Israel. Utilizando para ello sus aliados, el grupo Hamas en la Franja de Gaza, el grupo Hezbollah en el Líbano, los hutíes en el Yemen, una serie de milicias chiitas en Irak y Siria. Es decir, esta guerra se ha mantenido, es una guerra de baja intensidad, pero ha sido constante desde hace muchos años. Lo que desencadenó, según parece, el ataque de esta madrugada, el inicio del ataque de esta madrugada, fue el informe de la Comisión Internacional de Energía Atómica, que ayer jueves, dijo que el gobierno iraní aparentemente no está cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Viena. El Acuerdo de Viena se firmó en el año 2015, por el cual Irán se comprometía a permitir inspecciones constantes y completas de inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica en todas sus instalaciones nucleares para que se verifique que su programa nuclear es para uso exclusivamente pacífico de la energía atómica. Ese informe que dice no está cumpliendo parece que fue lo que desencadenó el ataque que empezó esta mañana y que seguirá. Y es un poco la respuesta que han dado al por qué ahora se desencadena esta ola de ataques y por qué tras la presentación de este informe. Se habla, por ejemplo, de que Irán podría tener material suficiente para la creación de 9 bombas nucleares y es este precisamente el objetivo que tiene Israel, de destruir todas estas bases, todos estos lugares, estas centrales donde estarían ya prácticamente dispuestos para crearlas. Me parece que esa es una especulación, sí la he oído, pero me parece que es una especulación excesiva, porque hasta ahora, en todas las inspecciones que se ha podido hacer, que a lo mejor no son completas, y precisamente por eso es la queja de la Comisión Internacional de Energía Atómica, pues no se ha descubierto que Irán hubiera enriquecido uranio al 90% de pureza, que es, según dicen los expertos, lo que se necesita para producir armas nucleares. Sí está muy por encima de las necesidades de enriquecimiento uranio para fines de producción, de generación eléctrica. Dicen que con el 4% de pureza en el enriquecimiento de uranio basta para producir electricidad. Se ha descubierto que Irán ha llegado en ciertos momentos hasta el 60% de pureza en el enriquecimiento de uranio, pero no hay datos de que hubiera ido más allá como para tener combustible para hacer bombas atómicas. Parecería entonces que el ataque no es contra las arsenales nucleares iraníes, sino contra las plantas en las cuales presuntamente se está avanzando en la fabricación de armas atómicas, que todavía parece que Irán no las tiene. Claro, y a propósito de esto de las bombas nucleares, es parte del comunicado de la Embajada de Israel, en el cual evidentemente no es que las tienen ya, pero están avanzando en la fabricación, y esto es lo que un poco levanta las alertas a Israel. Ahora bien, en este contexto también la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha emitido una resolución pidiendo el cese al fuego inmediato. Esto fue apoyado, incluso fue propuesto por España, apoyado por Alemania, Reino Unido, por ejemplo. Y en este contexto, el embajador de Israel en Ecuador ha dicho lo que ocurre es que Israel está solo en muchos momentos, que en Europa no entienden muy bien cuál es realmente la razón por la que Israel hace esto.
Pues me parece no sé, no lo conozco el embajador, ni sé cuál es su forma de ver el mundo, pero más bien pues, parecería que Israel, ese aliado que tienen los Estados Unidos, pues le da una fuerza y una contundencia suficiente como para que haya hecho lo que ha hecho durante todos estos años, que obviamente se ha consolidado como la potencia regional en el Oriente Medio. Más bien creo yo que el país que tiene graves dificultades de encontrar aliados es Irán. Irán no tiene cercanía en el mundo musulmán, por ejemplo, por esta división histórica entre persas y árabes, y en su caso entre chiitas y sunitas dentro del Islam. Incluso el acuerdo de asociación estratégico que tiene con Rusia no establece la obligación de defensa mutua. Entonces, quien más bien parece estar solo en este conflicto es Irán, por culpa de los ayatolás, por supuesto, por culpa de su gobierno, pero el solo, insisto, me parece que es Irán, no Israel. Claro, porque lo que decía el embajador es que las votaciones siempre están en contra de Israel, pero que Europa no entiende la situación, y esto es la parte textual, no entiende la situación que vive Israel y que necesitan más amigos. Esto fue lo que dijo hoy precisamente justo en la entrevista en Notimundo a la Carta, y es un poco también llama la atención por qué en este momento, por qué esa sensación, por qué esa percepción. Quizá tras de esta votación, son 149 países que han pedido este cese al fuego, son 19 abstenciones, 12 de rechazo. No entiendo, insisto, en el porqué de esa declaración de este señor. Más aún, hace pocos días hubo varios países, entre ellos España, que alentaron a Alemania a suspender sus exportaciones de armas a Israel. Y el gobierno alemán, el gobierno del primer ministro, del canciller Friedrich Merz, contestó que no, que va a continuar haciendo sus exportaciones. O sea, insisto, no entiendo, no sabía de esta declaración. Lo que así me parece claro es que este momento, pues la situación es muy altamente peligrosa. Parecería que esta vez Israel está dispuesto a destruir por completo las plantas donde Irán está haciendo un programa de desarrollo nuclear cuyo objetivo evidente, aunque ellos lo nieguen, el objetivo evidente es llegar a tener armas atómicas. El asunto es, ¿podrá destruir todas las capacidades nucleares iraníes? Porque si no lo hace, es probable que este ataque, en vez de desalentar el programa atómico iraní, lo aliente, porque lo que pueden pensar los ayatolás, la jerarquía chiita, la jerarquía política de Irán, es que si tuviéramos bombas atómicas, Israel no se atrevería. Es probable que eso piensen y por lo tanto aceleren el plan de desarrollo de bombas atómicas. Por eso creo que Israel se propone esta vez destruir por completo las capacidades nucleares iraníes. No solamente ha atacado todas las centrales conocidas de Irán de enriquecimiento de uranio, sino que además está atacando, matando a científicos y a militares vinculados con ese programa de desarrollo nuclear. Por lo tanto, parecería que es un ataque que no se va a detener rápidamente y que puede escalar. No sabemos cuál es la capacidad de réplica de Irán. Parecería que incluso pues la inteligencia israelí logró armar una base secreta dentro de territorio iraní y que desde esa base secreta está lanzando drones contra las instalaciones nucleares iraníes. Es decir, parecería que va a ser una guerra de cierta intensidad y no de muy corta duración, digan lo que digan las Naciones Unidas. Se reconoce también la capacidad militar, la inmensa fuerza que puede tener Irán. Todo este contexto supone también que será un enfrentamiento, una guerra de largo aliento. ¿Cree, Jorge, que esto deberá o tendrá que ir de alguna forma, de acuerdo a las intenciones, al propósito de Israel, de destruir estas bases donde se podrían estar fabricando ya armas nucleares, hasta tomar ya prácticamente el control total? A ver, las capacidades militares de iraníes están muy en duda. Se sabe que tiene un ejército de aproximadamente 600,000 soldados frente a alrededor de 170,000 que tiene el ejército de Israel. Pero hay una evidente brecha tecnológica. Es evidente que Irán está 1 o 10 pasos delante tecnológicamente que Irán. Y si bien, por ejemplo, se sabe que la fuerza naval iraní es mayor que la israelí,
Tampoco se sabe qué capacidad tendrá de fuego, qué potencia de fuego tendrá. En aviación parecería que el número de aviones de ataque de los dos países son similares en número, pero también la diferencia es la tecnología, cuál es el alcance, cuál es la capacidad de fuego. Aparentemente también está en favor de Israel, es decir, parecería incluso que el Mossad haya logrado instalar una base secreta israelí dentro del territorio iraní, pues demuestra que la inteligencia y la contrainteligencia iraníes no están funcionando muy bien, lo cual es además comprensible porque un país que está desde 1979, cuando el ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán, ese país ha vivido un ambiente constante, revolucionario, tumultuoso, de conflicto. Y por lo tanto, pues no es un país democrático en el cual se van haciendo los procesos paulatinamente. Israel, en cambio, se ha preparado con gran meticulosidad. Y en el caso de Benjamín Netanyahu, él es un hombre evidentemente guerrerista que quiere continuar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Y claro, ese es el riesgo, ¿no? Que se escalen las hostilidades más allá de lo que los gobiernos de los dos países pueden esperar. Ese es el riesgo. Y aparentemente pues Israel tiene las capacidades y la decisión en este momento de destruir por completo las bases nucleares iraníes para asegurarse que Irán no pueda llegar a tener bombas nucleares. ¿Es inminente la inclusión también de los aliados? No, yo creo que no va a haber una ampliación. Yo creo que el mundo tiene, y con razón, por supuesto, un cierto trauma de la Tercera Guerra Mundial, y constantemente en cada conflicto decimos, este podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y desde 1945 a ahora han pasado 80 años y la Tercera Guerra Mundial tan anunciada y tan temida no ha estallado, y no creo que pueda estallar ahora. No creo que ningún país quiera involucrarse en este conflicto. Creo que iraníes y israelíes dirimirán el conflicto por sí solo. Creo que la ventaja es por esa diferencia tecnológica. La ventaja está del lado israelí. Puede ser un conflicto sangriento, puede ser un conflicto que dure, no sé, 15, 20, 30 días, quizás más. Pero no le veo posibilidades, no le veo peligro, por lo menos inminente, de que el conflicto escale. Pero habrá la posibilidad, por ejemplo, de que en medio camino, quizá un poco midiendo las capacidades, Israel pida este apoyo. No creo que los Estados Unidos, que son el aliado histórico de Israel, quieran involucrarse directamente. Incluso el presidente Trump, un hombre errático, lleno de contradicciones, primero denunció en su primer gobierno en el año 2018, denunció el acuerdo de Viena, el acuerdo por el cual Irán se comprometía, como te decía Fausto, a utilizar exclusivamente con fines pacíficos de generación eléctrica sus instalaciones nucleares. El presidente Trump en el año 18 denunció este tratado. Llega por segunda vez a la presidencia a finales del 2024, al principio del 2025, en enero, y enseguida plantea la reanudación de conversaciones para la desnuclearización de Irán. O sea, hay mucha contradicción, pero en medio de esa contradicción, de ese constante turbulencia mental del presidente Trump, pues no creo que esté dispuesto a meterse en un conflicto, porque creo que sabe que Israel puede batirse por sí solo con sus enemigos. Y quizá parte del mensaje, y con esto cierro, Jorge, es también esta posición de Alemania, Reino Unido, la propuesta de España respecto de la resolución de las Naciones Unidas, porque eso es un poco lo que al inicio podía llamar la atención, el hecho de que ellos sean quienes son aliados naturales de Israel, pidan este cese al fuego, pero es un poco esa distancia que quieren mantener. Sí, por supuesto. O sea, es obvio que cuando hay un conflicto de esta naturaleza, lo primero que hace la comunidad internacional, en conjunto o individualmente sus países, es pedir contención. Hace 4 semanas hubo también el peligro de un conflicto entre dos potencias nucleares, entre la India y Pakistán. Había un riesgo cierto de enfrentamiento porque hay una rivalidad histórica muy dura y aparentemente insalvable entre la India y Pakistán. Hay una disputa por Cachemira, que significa una disputa por todo el agua que consumen esos países que tienen poblaciones muy numerosas. Y lo que hizo la comunidad internacional es pedir contención, y lo logró.
tanto la India como el Pakistán mantuvieron una situación de cierta tranquilidad, se retaliaron recíprocamente, pero no escalaron el conflicto y el conflicto cesó. Posiblemente, pues en este caso pase lo mismo. Irán e Israel creo que saben que no les conviene llegar a una guerra total y van a ser limitados, espero, en sus ataques. Veamos qué ocurre ya. Esto será seguramente ya en los próximos días. Jorge, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Buenos días, buenas noches. Gracias. Igualmente, el licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista internacional, hablando sobre esta escalada de violencia, el conflicto hoy por hoy entre Israel e Irán. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando